me pidieron que les hablara un poquito sobre la cena del Señor, que ustedes y yo conocemos como la Eucaristía. Hoy escuchamos hablar, la primera lectura hablaba el amigo. ¿Y quién más amigo que Dios para nosotros? Y el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Y resulta que ese amigo nos invita a una cena. Que por cierto, San Lucas capítulo 14, versículo 15, San Lucas capítulo 14, versículo 15, nos viene a decir que alguien se le ocurrió decir que Jesús era un gran amigo, que Dios era el mejor amigo, y dijo, ¿y cómo sería que ese amigo nos invitara a una cena? ¡Naguará! Sería fantástico, maravilloso. Y San Lucas dice que Jesús le tomó la palabra. ¿Quién lo va a leer? ¿Usted o usted? Cualquiera de los dos. Escúchelo. Ay, San Lucas 15, San Lucas 14, 15, ¿sí? 14, 15. Escuche. Al oír esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. ¡Bárbaro! Dichoso el que pueda comer en esa cena del reino de Dios. ¿Cómo será? ¿Se lo imaginan en el reino de los cielos con los ángeles y los santos en un banquete en el reino de Dios? Pero ¿cómo vamos nosotros a lograr eso? Eso es imposible. Y Jesús le dijo, no es imposible. Es más, yo soy el amigo que nunca falla y vengo a darle la buena noticia. Hay una cena, hay un banquete del cual ustedes pueden participar. Ya todo está listo. Solo falta que ustedes crean y vengan al banquete. Escuche. Él le respondió, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. Subrayen la palabra gran cena, porque vamos a hablar de la cena del... Subrayen la palabra cena. La gran cena. Un hombre se me olvidó. Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. No cualquier cena, es una gran cena. Porque nos vamos a dar cuenta que es Dios que nos invita a una gran cena. Ah, se me olvidó decir, el padre está confesando, el pastor. Ajá, el que quiera confesarse. Una gran cena. ¿Y qué pasó? A la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los invitados, vengan, que ya está todo preparado. O sea que este hombre estaba deseando y el Señor le dice, ¿de verdad está deseando? Solamente venga porque ya todo está. Antes de que usted naciera ya estaba preparada la cena. Listo. Ya el Señor nos había dejado la cena. Pero todos a una empezaron a excusarse. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Ay, ¿cómo sería estar en el cielo, gozando una cena en el banquete del reino con los ángeles y los santos? ¡Qué emoción! Y el Señor dice, ¿de verdad? ¿Está convencido que eso sería fantástico y maravilloso? Pues mire, un señor preparó una gran cena y le dijo a los invitados, venga, todo está preparado. Pero todos comenzaron a decir, a excusarse. ¿Qué decían? El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo. O sea, su corazón no estaba en el cielo, sino en las cosas materiales. Y eso le impedía participar en la cena. No le importaba la cena, la gran cena. Te ruego me dispenses. Dios tendrá que tener misericordia de mí. Él me conoce y sabe que si yo no me dedico al trabajo, pues no voy a comer. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Aquí hay otro que saca excusa porque tiene una yunta de bueyes y va a ir a probarlo. O sea, hay cosas más importantes. Te ruego me dispense. Otro que dice lo mismo, Dios tendrá que tener misericordia de mí. De todas maneras, pues eso no es mayor cosa. Que me dispense. Otro dijo, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Ustedes saben lo que significa me acabo de casar. Estoy en lo máximo del placer.
de la felicidad, del gozo carnal. Ahí está el retrato, ¿no? Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Pero ese también le dijo, ruego de dispense, ¿no? ¿Sí le dijo o no? Bueno, sí le dijo, pero se le fue. Dale, otra vez. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Llegó y le contó y le dijo lo que había pasado. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, a ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor. Todavía queda sitio, ¿no? Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Bárbaro. Aquellos que despreciaron la cena del Señor no podrán gozar del reino de los cielos. Y dice la Biblia que cada uno tiene su propia excusa para no ir a misa. No. Claro, cada quien. Y saque la excusa que sea, pero esa no vale. Y el Señor dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? De todas maneras, yo ya los invité, no quisieron. Lugar queda, todavía queda lugar para los que quieran, ¿no? El Señor, ahí está la oferta. Y en la cena del Señor, pero es algo tan grandioso, la gran cena, y nosotros nos damos el lujo de despreciar la gran cena del gran Señor, del amigo que nunca falla. ¡Qué bárbaro! Ahora, si nos invitan a otra cena, ahí sí vamos. Y si hay whisky, otra cosita, más rápido, ¿verdad? Pero ahí está la cena del Señor. Por eso, ahora vean ustedes que aquí les estoy mostrando esto, estamos hablando de la cena, pero ustedes Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo 9, nos viene a decir, al final de nuestra vida, al final cuando ya termine todo, vamos a tener la cena allá. Pero recuerde que algunos sacaron excusa aquí y no van a poder entrar allá a gozar de la cena. ¿Cómo lo dice? A ver. Y él le dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Sí, no corra mucho. Otra vez. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. ¿Por qué dice a la cena del Cordero? No es cualquier cena. Por dos motivos. El primer motivo, porque ¿quién es el Cordero? Jesucristo. Entonces, bienaventurado a la cena del Señor. ¿Verdad que sí? Pero también en esa cena, se acuerda que incluso en la misa decimos que este es el Cordero de Dios. Y el Señor te dice, el cuerpo de Cristo, o sea, el Cordero. ¿Se acuerda que la cena del Señor, cuándo la instituyó el Señor? El día en que se mataba el Cordero Pascual. Entonces la cena de Pascua, pero ya no la cena de Pascua del antiguo pueblo de Dios, sino ahora cuando el Señor pasó salvando a la humanidad y es la cena del Cordero. Y dice, dichosos los invitados, los que comen, se me olvidó. Los llamados a la cena del Cordero. Dichosos los llamados a la cena del Cordero. ¿Qué más? Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. ¿Es un juego? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿Es un símbolo? ¿Otra vez? Estas palabras de Dios son verdaderas. ¿Y qué quiere decir son verdaderas? Que si usted es creyente, es cristiano, o lo cree o lo cree. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué no entienden? Eso es lo que significa. ¿Verdad? Entonces ya, aquí dice entonces el Apocalipsis que al final vamos a estar en la boda del Cordero, en la cena del Cordero. Con razón San Lucas dice que hay una cena
Ya está todo preparado, pero que la gente no quiere ir a esa cena. Ojo, ojo. Jesús cuando antes de instituir esa cena, San Lucas capítulo 22, versículo 14, Jesucristo va a mostrar que esa cena es la Eucaristía. Y la va en dos partes. Una, aquí, la va a comer aquí, y después la va a comer allá. ¿Verdad? ¿Se acuerda que dice que un señor preparó una cena, invitó convidó a los de él, que somos nosotros, pero cada uno sacó excusa? ¿Dónde? ¿Aquí o allá? Aquí. Y como cada uno sacó excusa aquí, cuando llegó el momento de la cena, no pudieron entrar, que es allá. Pero San Lucas lo vuelve a presentar de las dos maneras. Primero, aquí. La que Jesús instituyó, aquí. Y luego, la que vamos a comer, allá. ¿Lo tiene? Dale. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes. Ahora, vamos despacito porque cada palabra tiene un valor. Dale. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Cena, mesa, banquete. ¿Me captan, no? Se sentó a la mesa con sus discípulos. Y les dijo: atención, paren la oreja. ¿Vinieron a escuchar la palabra yo o no? Bueno, ahí viene. La lupa. con ansia. ¿Cuál es la palabra que usa? ¿Qué significa ansia? Que Dios desea. ¡Qué bárbaro! Que Dios lo desea lo máximo, con ansia. ¿Qué? Con ansia he deseado comer. Con ansia. Pero otra vez dice, he deseado. O sea que el ansia es pequeño o grande. Grandísima. Con ansia, o sea que el deseo no es pequeño. Que el deseo se formó tan grande que llegó a ser ansia. ¿Sí? Que usted ya anda, que no, cuando usted tiene ansia de algo y se come hasta las uñas. Ansioso de algo. Bueno, con ansia he deseado ¿qué? Comer. Comer, es una comida. Atención a lo que viene. Esta Pascua con... Esta. ¿Por qué dice esta? Porque ya había comido cada año con los discípulos la Pascua. Él era judío. Cada año celebraban la Pascua. Pero la otra Pascua era la Pascua judía y esa no es la que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? Esta, la del Señor. ¿Me captan la idea? Por eso dice, con ansia, yo estaba ansioso de comer esta. O sea, que era un proyecto, lo tenía en mente, lo había pensado y lo desea. Comer esta Pascua con ustedes. Con ustedes. Por eso tenemos que comerla. Por eso tenemos que participar porque Él nos la dejó a nosotros. Y escucho lo que viene. Antes de padecer. ¿Se da cuenta que es la Eucaristía antes de que muramos? Antes de que partamos allá. O sea, está viendo de la línea divisoria de la muerte. De allá para acá. Y después vamos a ver de la línea para allá. Primero de la línea para acá. Esta, antes de padecer, con ustedes la quería comer. Porque les digo que ya no la comeré más. Porque claro, era la última, lo iban a matar, eso fue el jueves, lo iban a matar el viernes. Ya no le quedaba, y era cada año. Ya no podía comer más. Aquí ya no más. Porque ya no la volveré a comer. Claro, el próximo año ya está muerto. Damayen ha resucitado y está en el cielo. Pero con ansia ha comido esta antes de morir. Entonces representa la Eucaristía aquí, antes de Jesús morir. Pero también representa la Eucaristía aquí, antes de que nos llegue a nosotros la pelona. Ahora vean que sí la volverá a comer, pero no aquí. En el banquete de la boda del dichosos los invitados a la cena del Cordero. Que por eso en la misa decimos, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo voy a recibir en mi
casa. Pero ¿cómo? Comiendo la cena. Con ansia había deseado comer con ustedes, esta cena, antes de padecer, porque les digo, que ya no la comeré más, claro, se va a morir, hasta que halle su cumplimiento. hasta que halle su cumplimiento. De modo que la Eucaristía nos permite a nosotros comer la cena del Señor, el banquete de boda del Cordero. Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Se prolonga. Sigue. En el reino de Dios. ¿Dónde la vamos a comer plena? Cuando pasemos la línea de la muerte. Cuando nos llegue la pelona, es cuando ustedes y yo vamos a valorar lo que es la gran cena del Señor, el banquete de bodas del Cordero, y dichosos los invitados a la cena del Señor. Solo falta una chispa de fe. Sigue. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. ¿Lo ven o no lo ven? Ahí está claro. Lo volverá a beber allá en el reino de Dios. Entonces hay un banquete, hay una boda del Cordero, hay una cena del Señor, que nosotros nos damos el lujo de no recibirla porque simplemente no queremos creer. Pero ya estaba profetizado en Isaías capítulo 25, versículo 6, ya estaba profetizada esa cena. Ese banquete ya estaba profetizado. Isaías ya le había dicho al pueblo, miren, le voy a contar un chisme, pero fantástico, aquello chisme bueno. Mire, ¿sabe que Dios nos va a dar un banquete que nadie se ha imaginado? Con un banquete de lo maximito, con vino suculento. Y bueno, mejor que lo diga la Biblia, yo no. Isaías 25, 6. Escuchémoslo para que ustedes vean que ya estaba profetizado. Apocalipsis dice, dichosos los invitados a la cena del Cordero, ya al final. Jesús puso el ejemplo de que ya había una cena preparada, pero que la gente no quería. Ahora Isaías lo había profetizado, óigalo. 25, 6. Así. No veo. Y Jehová. Está bien, gracias. Es que él está leyendo la Biblia Reina Valera, la de los protestantes. ¿Por qué? Porque resulta que lo estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? ¿Y cuánto hay ahorita por menos ahí? Mire, a ver. 1500, de esos 1500, 1000 son católicos y 500 son protestantes. Entonces, si yo no se lo demuestro con la Biblia, ellos no me van a creer. ¿Me captan la idea? Entonces, por eso, cuando él se encuentra la palabra Jehová, se frena. ¿Ves? Pero también es para que los protestantes se den cuenta que es la Biblia de ellos. Esta no es la Biblia de nosotros. Y no es Jehová, es Yahvé. Pero es que ¿cómo hago yo para predicarle a los protestantes si me piden que le predique con la Biblia de ellos? Y le predico con la Biblia de ellos para decirle jaque mate. No tiene para dónde agarrar. Dale. Le doy. Y Jehová de los ejércitos. Estaba sufriendo el hombre. Estaba sufriendo. Está bien, te felicito. Dale. Otra vez. Me paran los pelos. Y yo le creo. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convite de... Todos los pueblos. ¿Cómo se llama la iglesia de Cristo? Iglesia católica, mira. ¿Y qué significa católica? Universal, todos los pueblos. Pues el Señor preparará para todos los pueblos que va a preparar. Convite de engordados. Convite de engordado. ¿Sabe qué significa eso? Una comida. ¿Engordado qué significa? Pues los toros bien gorditos. Los mejorcitos. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Que habían preparado una cena, habían matado el toro más gordo. Dale.
convite de purificados, de gruesos tuétanos, de purificados líquidos. ¿Escucharon? El Señor ya tiene preparado algo fantástico, maravilloso. ¿Cómo lo tiene usted ahí? ¿Cómo dice esta Biblia? Hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Así como que más en castellano, ¿verdad? Nos habló como en castellano. Lo que pasa es que esta traducción es un poquito. Pero, ¿qué está diciendo el Señor? Que nos tiene preparado un banquete, buena comida y el mejor vino. Lo mejorcito, la mejor comida. El Señor nos tiene preparado para nosotros. Entonces, a eso nosotros llamamos la cena del Señor. Ahora, ¿y por qué la cena del Señor? ¿Y de dónde recibe ese nombre? Primero, porque existía antes la fiesta de Pascua de los judíos. ¿Y por qué la cena del Señor? Porque el Señor cambió. El Señor cambió. ¿Qué cambió? Que en vez de matar un cordero, ¿quién era el cordero? Él. Y segundo, eso se hacía en silencio, se comía en silencio. Y Él rompió el silencio. ¿Se acuerda qué dijo? Agarró pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomen, coman, esto en mi cuerpo. Entonces, Él ya rompió con la cena judía y estableció Él su propia cena. ¿Y quién es el primero que dice que es la cena del Señor? Pues San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 23, versículo 20. La vamos a leer de las dos Biblias, la Biblia protestante y la Biblia católica. Ahí San Pablo va a decir que se llama la cena del Señor. ¿Por qué la cena del Señor? Precisamente porque ya no es la cena judía, sino que el Señor le agregó algo, el cordero que es Él, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 20. Y luego le agregó las palabras que vamos a escuchar. Y San Pablo, por primera vez, entonces viene a decir que la Eucaristía es la cena del... Que los protestantes hablan de la cena. Nosotros comemos la cena. ¿Usted por qué no va a misa? No, yo no voy a misa, pero yo como la cena del Señor. ¿Seguro que es la del Señor? Hoy le voy a mostrar a usted y a los hermanos separados que me siguen a través de las redes sociales que ellos no comen la cena del Señor y que San Pablo le va a jalar las orejas. Y le voy a mostrar por qué no es la cena del Señor lo que ellos comen. Y por qué nosotros los católicos sí comemos la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena de Él. El Señor preparó ya una cena. Isaías había dicho, le voy a preparar una cena con buenos manjares y con vinos suculentos. A ver, escúchenlo. Primero de la Biblia Reina Valera. Cuando pues os juntáis en uno. Cuando pues os juntáis en uno. O sea, cuando los protestantes se van para el culto. Se juntan. Se hacen uno. ¿Qué pasa? Esto no es comer la cena del Señor. Cuando los protestantes se unen en culto y comen galletas con Coca-Cola, ¿qué dice la Biblia? Esto no es comer la cena del Señor. Vaya a engañar a los tontos. Pero esa no es la cena del Señor. Digan lo que quieran. Ahora, San Pablo, usted puede decir, pero ¿cómo sé yo que es lo de los protestantes? Aquí vamos a poner la lupa. Porque lo que Pablo está corrigiendo a los corintios es exactamente lo que la Iglesia Católica le dice a los protestantes. Ellos hacían lo que hacían los corintios. Los corintios pensaban que la cena del Señor era un simple recordatorio de lo que Jesús había hecho, y entonces el pan era cualquier pan, solamente un pan especial, así que recordaba, y un vino especial, y como era un pan especial, había que comer bastante, y como era un vino especial, había que comer bastante, hasta embriagarse. Y tomaban simplemente una cena como cualquier otra cena, sin descubrir que ahí estaba el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y San Pablo le va a jalar las orejas. Si no está en la Biblia, no me crean.
Y San Pablo le va a decir, cuando ustedes hagan esto y no crean que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, la cena que ustedes están comiendo ya no es la cena del Señor. ¿Lo quieren oír de la misma Biblia? Y de la misma Biblia Reina Valera, dejamos la católica a un lado. Repita el 20. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno toma antes para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Observan que es su propia cena, ya no la del Señor. ¿Por qué? Porque come mucho, diciendo como es un pan exquisito, pues yo me lo voy a comer porque es un mero símbolo, y voy a comer, no me importa comerlo hasta llenarme, no, lo que quiero es llenar el buche. O el vino, pues tomo vino hasta embriagarme, eso no me importa, no sé que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, no me importa, le falta el respeto, me lo como como si fuera cualquier otra comida. Y lo demás verán si se mueren de hambre o no. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿Pues qué? Si ustedes no creen que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, fácil. ¿Quieren comer galleta con Coca-Cola? ¿No tienen casa para que coman galleta con Coca-Cola? ¿Por qué no comen en su casa la cena, pues? Agarren y hagan una cena en su casa, una cena especial, una cena exquisita, una cena que recuerde la cena del Señor. Pero no digan que es la cena del Señor. Porque cuando se reúnen en la casa, cada uno come y bebe lo que quiera y otros pasan hambre. Y repito lo último que leyó. Y menospreciáis. No, lo último que leyó es repetir lo mismo que leyó. Ok. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Pues no tenéis casa para que coman y beban. ¿Quieren tener una cena? Una cena romántica. Una cena recordatoria. Ahí tienen su casa, háganlo. Coman y beban. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. Usted corre mucho. Métele un poquito de freno. O menospreciáis la iglesia de Dios. ¿Cuál es el reclamo que le está haciendo? Que a la iglesia de Dios la está menospreciando. Y eso significa despreciando. O sea, no toma en cuenta lo que Cristo dejó en la iglesia. Y le está cambiando lo que Cristo dejó en la iglesia por una cena que pueden hacerlo en su casa. Están menospreciando la iglesia de Dios. Y avergonzáis a los que no tienen. Y avergonzáis a los que no tienen. Si quiere, me paso antes de volver aquí, el 34. El 34, como termina el pasaje. Ahorita retomamos en el medio. Me voy al final. Si alguno tuviere hambre, Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. coma en su casa. O sea, San Pablo les está jalando las orejas porque él ve que la cena del Señor que Cristo dejó en su iglesia está siendo menospreciada. No se le está dando el valor que debería dársele. Y le jala las orejas. Y le dice, pues vaya, quieren comer, comen en su casa. Vaya, cenen en su casa. ¿Cuál es el problema? Pero ahora viene la explicación teológica donde usted y yo nos damos cuenta que la Iglesia Católica no nos ha mentido. Que la única iglesia que come la cena del Señor es la Iglesia Católica. Porque Pablo va a tomar detenidamente, y lo que dice detenidamente va a ser cuidadosamente, lo vamos a leer, la explicación de por qué está regañando a los protestantes. ¿Por qué les está reclamando? A ver, 23. Porque La pelea, el regaño es porque vi del Señor. O sea que el problema es que yo no puedo inventarme una cena. Porque ya el Señor dejó su propia cena. Yo recibí del Señor.
O sea que la cena del Señor no es que usted agarre galleta con Coca-Cola y diga yo voy a comer la cena del Señor. No, tonto, porque ya el Señor dejó su propia. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice porque yo recibí del Señor? O sea, que nadie se puede inventar otra cena y decir que esa es la cena del Señor. ¿Qué cuento? Cuando ustedes comen eso, no es comer la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor. Pregunto, ¿Pablo conoció a Jesús? No. ¿Y por qué dice yo recibí del Señor? Porque resulta que San Pablo venía desde los apóstoles. La misma cena que el Señor le dejó a los apóstoles, se la transmitieron a San Pablo, y Pablo está escribiendo es el año 55, 60. O sea, ya Cristo había muerto, pero Cristo la dejó. ¿Se acuerda que dijo, hagan esto en memoria mía? Pablo ahorita lo va a recordar. Si los apóstoles lo hacían, entonces es la cena del Señor, y Él lo recibió de los apóstoles, pues entonces al recibirlo de los apóstoles, es como si lo recibiera del mismo Cristo, porque yo recibí del Señor, y entonces viene la explicación. Cuando lo recibió del Señor, no es un símbolo, no es comer galleta con Coca-Cola, o comer de cualquier pan, o beber de cualquier vino. Explicación. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Caramba, nadie puede inventar nada. Es lo que ya Jesús dejó, no se puede inventar como hacen los protestantes. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Está explicando. ¿Por qué los está regañando? Porque a ellos se les olvidó que Cristo está en el pan. Y lo están comiendo como si fuera cualquier cena, cualquier pan. Y yo recibí del Señor lo que me les he transmitido. Que el Señor la última noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, acción de gracias, la Eucaristía, lo partió, la fracción del pan, y dijo, esto es lo que caracteriza la cena del Señor, que los protestantes no tienen. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué dijo? Tomen, coman esto. Pregunto, ¿qué estaba mostrando? El pan. Y el pan es mi cuerpo. Tomen, coman esto. Y lo que la gente veía que era el pan. Esto es mi cuerpo. Ya entiendo. ¿Por qué Pablo dice que los protestantes no están comiendo la cena del Señor? Porque no creen que ahí está el cuerpo de Cristo. Porque están comiendo galletas con Coca-Cola, que no es lo que Cristo dejó. Yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Sino es lo que un tonto agarra y dice, pues yo leí en la Biblia donde dice la cena del Señor, pues yo voy a decir que esta es la cena del Señor, y el que quiera venga conmigo a comer Coca-Cola con galleta. No, porque yo recibí la del Señor, que el Señor la última noche en que iba a ser entregado tomó pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces San Pablo, al decirle que eso era su cuerpo, ahora le va a decir que el que no reconozca, versículo 27, el que no reconozca a Cristo en el pan y crea que es un símbolo y le falte el respeto al pan y al vino, no le está faltando el respeto al pan y el vino, sino al misterio teológico escondido detrás del pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Óigalo en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere... de este pan, del pan del Señor, no cualquier pan de la panadería o cualquier pan del que comen los protestantes en su culto. De este, subraya la palabra este, el de Jesús. Este pan. O bebiere esta copa. Esta copa, esta, no cualquiera. Si no, los borrachos estarían celebrando la cena del Señor. Esta, la que Él dejó, la que yo recibí del Señor, que a mi vez les he transmitido. ¿Me captan? Esta. Otra vez. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, vamos a ver contra qué peca. Atención,
ponga la lupa. Si es un símbolo, peca contra el pan sagrado. Peca contra el vino sagrado, pero no contra el cuerpo y la sangre de Cristo, porque ahí no está. Es un mero símbolo. Pero si Cristo está ahí en el pan y en el vino, entonces la persona que le falte el respeto al pan y al vino, ¿contra qué peca? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Contra qué peca? Del cuerpo y la sangre del Señor. No peca contra el pan. Peca con lo que teológicamente se esconde detrás del pan y que es un misterio, el cuerpo de Cristo. Cuando Él dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces estamos ante un misterio. Y misterio es lo que este pote no alcanza a pensar. Eso es un misterio. Dijo una evangélica un día, me dijo, señor cura, desde que yo me metí en evangélica, para mí no hay misterio. Y le dije, alabado sea Dios que me la encontré, señora. Porque yo sí tengo un misterio que no lo entiendo. Dijo, dígamelo. Dígamelo. Le dije, ¿quién hizo al mundo? Me dijo Dios. ¿Ve? Para mí no hay misterio, aleluya, gloria al Señor. Le dije, y si el mundo lo hizo Dios, ¿quién hizo a Dios? Dios, pues, no le puedo decirle eso, se llama misterio, lo que este pote no alcanza a pensar. Entonces, detrás de ese pan y detrás de ese vino se esconde un misterio, el cuerpo de Cristo. El que come indignamente peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y atención, el versículo que viene, escuche lo que viene. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ajá. Le va a decir que el pecado de esta gente es que no examinaba su conciencia cada uno para ver si creía que ahí estaba Cristo o no. Y entonces le dice, pruébese cada uno A sí mismo. a sí mismo, Y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. coma de aquel pan, el de Cristo, y de aquella copa. Atención a lo que viene. Porque el que come y bebe indignamente, Porque el que come y bebe indignamente, atención, juicio come. juicio come, condenación. ¿Por qué? Atención, ¿por qué come condenación? Y bebe para sí, ¿Por qué? no discerniendo No discerniendo, no descubriendo. el cuerpo del Señor. ¿Cuál es el regaño que le está metiendo a los protestantes de aquel tiempo y de todo el tiempo? Oye, que no descubren, no son capaces de discernir que en ese pan está el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo hacemos nosotros para creer que ahí está el cuerpo de Cristo? San Lucas, capítulo 24, versículo 28 en adelante. Mientras lo encuentra, se lo voy contando. Aquí hay emausianos. Camino a Emaús. ¿Se acuerda del versículo 13? Ellos iban caminando en Emaús. Un hombre se pone a caminar con ellos y ellos no descubren, dice Lucas 24:13, porque sus ojos estaban velados, cegados. ¿Cómo es? El 13. Y de aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos justamente. Aquí viene. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. ¿Me captan la idea? No eran capaces de verlo. Ustedes acérquense un poquito más, únense un poquito más, que voy a poner un ejemplo aquí. Ponga aquí, más allá, un poquitico más allá. Un poquitico más allá, para que ustedes vean el ejemplo. Ajá. A ver. Estaban velados, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuándo comienza las cosas a cambiar? Versículo 32. ¿Cuándo comienza a cambiar? Y decían el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuándo comenzó la cosa a cambiar? Cuando Jesús, la primera parte de la Eucaristía, les explicaba la Escritura, ardía él, pero todavía no lo conocían. Ardía el corazón, pero todavía no lo conocían. Por eso en el versículo 25 le jala las orejas y le dice el versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Le jaló las orejas porque la primera parte es creer en la palabra de Dios para poder reconocer a Cristo. Para que nuestros ojos, no del cuerpo, sino del alma, pueda ver a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en las Escrituras. Pero el pueblo es tan insensato y tardo de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Y comenzó a explicar la Escritura y ahí comenzó a arder su corazón. La primera parte de la Eucaristía. Pero recuerden, ¿cómo sabemos nosotros y qué hizo Cristo después de resucitado para que los discípulos creyeran lo que Él había hecho antes de morir? ¿Se acuerda que había hecho antes de morir? La cena del Señor. Ahora, Él, después que resucita, les va a confirmar que la cena del Señor es la Eucaristía y que en ese pedazo de pan está Cristo. ¿Cómo se lo confirma? Versículo 28. Versículo 28. Yo pensé que este era un papel. Este sí es un papel, perdone que está escribiendo aquí, pero se lo voy a romper. Ajá. Dale, versículo 28. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Jesús hizo loco, como que iba más lejos. ¿Y qué le dijeron ellos? Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros. Palabra clave, subrayen. ¿Qué le dijeron? Quédate con nosotros. ¿Qué le dijeron? Quédate con nosotros. ¿Saben qué significa quédate con nosotros? Que no se vaya, que se quede con nosotros. ¿Ahora sí lo entendieron? Bueno, siga. Porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a entrar. No, ahí. Entró. Entró pues la lupa. ¿Para qué entró? a estarse con ellos. A quedarse, a estarse con ellos. ¿Para qué entró? ¿Qué le pidieron? ¿Ustedes también quieren que Jesús se quede con nosotros? Sí. Pregunto, ¿para qué entró? Para quedarse con ellos. ¿Me captan la idea, sí o no? Ahora vamos a ver cómo se quedó, si se quedó o no se quedó. ¿Quieren seguir? Vamos a ver si se quedó o no se quedó y dónde se quedó. Y por qué nosotros los católicos decimos que se quedó en la Eucaristía. Y que ahí está. Pero que se necesitan los ojos de la fe para entrar al misterio. Va, ¿lo quieren ver? Seguimos. Y aconteció que, aquí va despacio, papá. Estando sentado con ellos a la mesa. ¿Qué le recuerda la mesa? La cena del Señor. La última cena. ¿Cuánto había deseado comer con ustedes esta cena antes de padecer? Porque les aseguro que no la volveré a comer hasta que... ¿Me captan la idea? Dichosos los invitados a la cena del Señor. Un señor preparó una gran cena, pero la gente no quiso ir. ¿Van siguiendo la idea, sí? Ajá. Se sentó a la mesa. Tomando el pan. Perdón. ¿Qué hizo? Tomando el pan. Pregunto. ¿Quiénes eran los de la casa? ¿Jesús? ¿Él era el de la casa? ¿Se acuerda que él era un extraño? Un extranjero que iba pasando de largo ya y ellos le dijeron, entre para que se quede en la casa. Pero resulta que San Lucas va a mostrar que es la cena del Señor. Por eso no lo hace otro. Es el Señor el que toma el pan, porque es el dueño de la cena. Es el dueño de la Eucaristía. Él es el que nos va a alimentar. Tomó el pan. Bendijo. Únense un poquito más. Llega un poquito más para adelante. Un poquitico más para adelante. Aquí va el ejemplo. Tomó pan. Mire el pan. Mírelo. Aquí está. Tomó el pan. Bendijo. Hagan cuenta que yo soy Jesús. Ustedes no me miren.
Tomó el pan, bendijo lo bendijo, y partió. lo partió. Va a partirlo. Lo partió. Y dioles. Y se lo... agarre un pedacito, Juan. Y se lo dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. Se le abrieron los ojos a ellos. Y le conocieron. Y le conocieron. Mas él se desapareció. Era un fantasma. ¿Qué le dijeron ellos? Quédate con nosotros. ¿Para qué entró? Para quedarse con ellos. ¿Y dónde se quedó? En el pan. Pero ellos lo reconocen y se le abren los ojos, no del cuerpo, porque ellos iban caminando hacia Maús con los ojos del cuerpo abiertos, pero no con los ojos del alma para mirar el misterio escondido en el pan. Y como él les había dicho, esto es mi cuerpo, y ellos no querían creerlo porque les costaba. Entonces se tomó la molestia de agarrar pan y se lo dio, pero él desapareció. ¿Era un fantasma? No. Desapareció, termine. Pero él desapareció De los ojos de ellos. del lugar. Respondan. Del pan. ¿De dónde desapareció? O sea, él está ahí. Pero ustedes no lo van a ver. Porque desapareció fue de los ojos materiales de la persona. Solamente lo podemos ver con los ojos espirituales de la fe. Vuelva para allá. Con los ojos espirituales de la fe. Y por eso San Pablo le jala las orejas a los de Corintios. Y le dice que la cena del Señor tienen que reconocer a Jesús. Y el que lo coma y no sea capaz de discernir, descubrir a Cristo en el pan, se traga su propia condenación. Y si ustedes quieren comer cualquier pan, coman cualquier pan. Pero no digan que es la cena del Señor. Traguen en su casa galleta con Coca-Cola. Pero ¿van a ustedes a menospreciar la iglesia del Señor, donde el Señor dejó su cena, su cuerpo y su sangre para alimento de vida eterna? ¡Qué bárbaro! Pero mire que en el versículo 35, vean ustedes cómo unos dicen que no resucitó, otros dicen que sí, otros que está, y cada uno dice cuento. Pero ustedes van a ver que los discípulos de Maús centran la atención en un solo cuento, en algo importante. ¿Qué es lo que les impactó a ellos? Atención al versículo 35. Escúchenlo. Entonces ellos, Los discípulos de Maús, hablando con los otros, contaban las cosas contaban las cosas que les habían acontecido que les había acontecido. Lupita, la lupita imaginaria, háganle zoom. Pongan lupa, háganle zoom. en el camino. En el camino. Ahí viene. Y cómo ¿Y cómo? había sido conocido de ellos al partir el pan. ¿Y cómo lograron ellos conocerlo? Al partir. De ahí en adelante se llama fracción del pan, porque ellos lo reconocieron en la fracción. Cuando él desaparece se queda en el pan, y cuando no lo pueden ver con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, es cuando ellos comienzan a reconocer el misterio. Lo que Jesús le había dicho, ellos no lo habían entendido, no lo habían visto hasta ahora. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ellos no habían entendido nada. Hasta ahora lo comprenden. Y es entonces cuando San Juan se toma la molestia
de explicarnos a nosotros por qué es la cena del Señor y qué importancia tiene la cena del Señor para nosotros. San Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. Entonces nos viene a decir que la cena del Señor tiene una importancia tan grande para nosotros que es una cena divina, donde ustedes y yo comemos de lo divino para divinizarnos, para salvarnos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entonces tenemos la cena del Señor y donde vamos a comer el pan que Jesús nos dio. Tomen, coman, esto en mi cuerpo. Tomen, vean, esta en mi sangre. Sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Entonces ya San Juan lo viene a explicar en el capítulo 6, versículo 51. ¿Cómo lo explica San Juan? Escuchen. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Un alimento no de la tierra. Un banquete, una comida no de la tierra. ¿Qué significa yo soy el pan vivo bajado del cielo? O sea, un manjar, un banquete, una comida divina, dada por Dios. Y dice Jesús, yo soy. Y recuerden que era el yo soy para el pueblo de Israel. Yo soy. Y yo soy el pan, que traducido al castellano está usando el verbo ser o estar. Yo soy el pan vivo, que traducido al castellano significa yo estoy vivo en el pan, porque es el verbo ser o estar, el verbo en mí. Entonces necesitamos ver que Jesús le está diciendo a su pueblo que Él es el alimento. La cena del Señor fue con pan. La cena allá de Maús fue con pan. Y Jesús entonces dice, yo soy el pan vivo que ha bajado. Por eso no podemos comer de otro pan. Por eso dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este, pongan cuidado, yo soy el pan otra vez. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Atención, Si alguno comiere de este pan, no el pan de la panadería, no el pan que comen los protestantes con Coca-Cola o Pepsi-Cola. El que coma de este pan, el que yo dejé a los apóstoles, donde me quedé con ellos, vivirá para siempre. nos está dando lo que todos los hombres de todos los tiempos hemos deseado, no morir y vivir para siempre. O sea, nos está dando lo maximito. Por eso la Eucaristía, dice la Iglesia, es el centro y culmen de la vida cristiana. O sea, lo maximito, y por encima de eso no hay más nada. Es el mismo Jesús. Yo soy. Ah, con razón, claro. Si es el mismo Jesús, no hay algo más grande que Él es Dios. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Oferta, oferta. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Oferta, oferta. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Aplauso para el Señor que nos dio la vida eterna. Vivirá para siempre. Ahora hago la pregunta. ¿Satanás sabe eso? Segunda pregunta. ¿Satanás está de acuerdo con eso? Ah, bárbaro. Si Satanás no está de acuerdo con eso, ¿cómo va a hacer Satanás para engañarlos a ustedes y decirles que no coma de ese pan? Porque Él no quiere que ustedes se salven, que quiere que se salve Dios. Por eso Dios nos dio el pan. ¿Se acuerdan? Él nos dejó un banquete,
para que podamos comer y dichoso el que coma de la cena del Señor. Pero Satanás no quiere, Satanás quiere que todos nos condenemos. Entonces Satanás, ustedes se imaginan que Satanás entonces viniera con cacho y cola. Buenas noches. Soy don Satanás. Quiero llevármelos a todos para el infierno. Quiero que todos mueran, no tengan vida eterna. Jesús dijo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Pero yo soy don Satanás y me los quiero llevar a todos para el infierno. No vayan a misa, no coman de ese pan y vámonos para el infierno con tu ropa. ¿Qué harían ustedes? Mande, don Satanás, ¿me voy con usted? No. Salen corriendo y le dice al padre, padre, por favor, se me apareció el diablo y me dijo esto. ¡Oh, no! Pero ¿y qué tal que don Satanás se ponga una corbata, un pantó y una corbata, agarre la Biblia debajo del brazo? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vengo a predicarle la palabra de Jehová porque la palabra de Dios es salvación para quien lo escucha. Aleluya, gloria al Señor. Porque dice Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha, es porque usted no es Dios, hermano. Conviértete. Porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con él. Conviértete, hermano. O si no, será condenado. Entréguese al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Porque el que confiese con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, será salvo. Aleluya, gloria al Señor. No tienes que ir a misa. No tienes que confesarse. Eso es invento de los curas. Vente conmigo y serás salvo. Y usted dice, naguará, ahí no está Satanás. Ahí, eso es de Dios. Padre, trae la Biblia. Y Satanás no se le va a acercar a la Biblia. ¿No recuerdan Mateo 4:6? ¿Cómo tentó el diablo a Cristo? Tírate de ahí. Lo llevó al lugar más alto del templo. Tírate de ahí, porque está escrito. ¿Qué está usando Satanás? La Sagrada Escritura. Está escrito en el Salmo 91. Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece sobre ninguna piedra. Lánzate. Pero Jesús no era católico como nosotros. Era católico de hueso colorado, de los verdaderos. Y Jesús descubrió que Satanás lo estaba tentando con la Biblia. Que venía así con pantó y corbata y todo, y con la Biblia debajo del brazo. Pero él lo detectó, cosa que no hacen los católicos. Y le dijo, bueno, don Satanás, la Biblia no se hizo para pelear. Mejor quedemos así. Porque Dios es amor. Y nosotros no vamos a pelear por eso. La Biblia no se hizo para pelear. Está bien, quédese usted con eso y yo me quedo con lo mío. No. Jesucristo no pensaba de esa manera. Jesucristo le dijo, con que usted sabe de Biblia, pues yo también. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Mateo 4:6. En adelante. Y el diablo entonces lo llevó y le dijo, mira, todo esto te lo doy si te postras y me adoras. ¿Qué le dijo Jesús? Está escrito. Bárbaro. El diablo lo atacó con la Biblia y Jesús se defendió con la Biblia. Está escrito, adorarás únicamente al Señor tu Dios. Y le dio matarirerón. Lo descubrió. El problema es que ustedes y yo todavía no hemos descubierto lo que San Pablo le decía a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13. De la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría para que los protestantes no digan que son inventos míos. Todavía no lo hemos descubierto, pero Cristo lo descubrió y San Pablo lo descubrió. ¿Y qué tal que nosotros creyéramos en la palabra y descubriéramos al diablo cuando viene con las escrituras engañándonos a nosotros? Escuche, de la Biblia Reina Valera. 12:13. 11, 2 de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles. Porque esos que vienen por ahí con la Biblia y predicando la palabra de Dios son, observen que usa dos palabras. La segunda, son apóstoles.
porque vienen en el nombre del Señor. Son apóstoles, porque tienen el título de apóstol. Son apóstoles porque traen la Biblia y la andan predicando. Sí son apóstol. ¿Sabe qué significa apóstol? Enviado. A ellos lo enviaron. Sí lo enviaron. Porque no sabemos quién. O sí sabemos, pero nos hacemos los ojos. Ahorita vamos a ver. Sí son apóstoles, son enviados. El único problema es que son. Ese es el único problema. Como si usted tiene un billete de $100, pero el único problema es que es falso. Más nada. Más nada, más nada. Pero no, el problema, eso no es ningún problema. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Tener un billete, mira, es el mismo número, es la misma imagen, es un papel igualito, los dos son papeles, meten candela y se quema. Eso es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero hay un problema, que el uno es falso y el otro es. Entonces dice, en realidad son falsos apóstoles. Repítalo. Porque estos son falsos apóstoles, Siga. obreros fraudulentos. ¿Trabajan o no trabajan? Pero vienen trabajando fraude. Ustedes en Venezuela saben lo que es un fraude, ¿verdad que sí? ¿Por qué se ríen? Usted como que malintencionado, usted, ¿no? Obreros fraudulentos. Atención, pongan atención. Obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. No son apóstoles de Cristo, pero se disfrazan en apóstoles de Cristo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga con la Biblia bajo el brazo. Yo soy cristiano evangélico. En apóstoles de Cristo. Atención. Vamos a ver si son apóstoles de Cristo o del diablo. Vamos a ver. Y no es maravilla, Y no se maravillen y no se sorprenden. porque el mismo Satanás ¡Ay, bárbaro! Ese que tentó a Cristo con la Biblia. El mismo Satanás. El que no quiere que usted coma el cuerpo y la sangre de Cristo para que no tenga vida. El mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. se presenta en ángel de luz. Imagínense usted que le llegue a su casa. Usted no se da cuenta que es el diablo. Jesús se dio cuenta porque Jesús conocía las escrituras. Pero usted no conoce las escrituras. Usted dice, eso es lo mismo, eso es igual. Y le llega como un ángel de luz. Ahora observe que Pablo dice que los trabajadores del diablo hacen lo mismo. Pongan cuidado. Así que no es mucho si también sus ministros El diablo tiene ministros. Pero los católicos no lo saben. Y dicen cuando le traiga la Biblia, cristiano evangélico, es lo mismo. Es un toro que le gusta pelear con el evangélico porque le falta amor, falta tolerancia, porque le gusta es pelear. No, he leído las escrituras. Y si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia, por favor. Eso no lo escribí yo. Y constancia tengo de que no lo escribí. Yo nací en el 2000. Entonces, no es mucho de... ¿Otra vez? Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. Como ministros de justicia, de bien, ellos de justicia, vienen haciendo lo que Dios manda. Nosotros sí cumplimos lo que Dios manda. Nosotros sí somos de Cristo, no como la parranda de pecadores que son los católicos. Y así engaña a Satanás. ¿Por qué? Porque no quiere, volvamos a Juan capítulo 6, versículo 51, porque no quiere que comamos. Entonces el diablo manda a su ministro que le diga, no se confiesen, no comulguen. Pero entonces yo estoy acostumbrado a reunirme para darle culto a Dios, para alabar a Dios y a comer la Eucaristía. No importa, vengan conmigo y coman galletas con Coca-Cola. Oh, no. Y le da algo que no es. Por eso se llama falsos apóstoles, disfrazados de apóstoles de Cristo, con billetes falsos, con cena del Señor falsa, que ya San Pablo decía, vayan a engañar a los tontos. Esa no es la cena del Señor. Porque eso no fue lo que yo recibí. Y eso no fue lo que yo les transmití. Porque ahí estaba el cuerpo de Cristo. Y el que peque contra el pan no peca contra el pan, peca contra el cuerpo de Cristo. Y eso no es lo que enseñan los protestantes. Ellos dicen que es un mero símbolo. Entonces volvemos al 51, que el diablo no quiere que usted y yo creamos.
pero que Jesús sí quiere que creamos. ¿Cómo sabemos que Jesús sí quiere que creamos? Versículo 47 antes de leer el 51. Antes de leer el 51 leamos el 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús quiere que lo creamos y el diablo quiere que no lo creamos. Y hay una pelea entre el bien y el mal. Jesús dice otra vez el 47. De cierto os digo, ¿Qué? Habla, Señor, que tu siervo escucha. el que cree en mí, El que cree en los pastores evangélicos, el que cree en los falsos profetas, el que cree en cualquier tonto que venga diciendo que ahí no está Cristo, que es un mero símbolo. ¿El que cree en quién? Otra vez. el que cree en mí. En Cristo Jesús, lo que Él va a decir. El que cree en mí, Tiene vida eterna. esto es de fe porque vamos a entrar al misterio. Y para entrar al misterio tenemos que creer en Él. El que cree en mí tiene vida. Vamos a entrar al misterio. Esto es de misterio, esto es de fe. Por eso cuando estamos en la misa, el sacerdote después de consagrar dice una de las dos frases. Este es el misterio de nuestra fe o este es el sacramento de nuestra fe, que de todas maneras es un misterio. Porque estamos ante el misterio. ¿Y por qué es un misterio? Porque no lo vemos, pero sabemos que Él está. ¿Y por qué sabemos que Él está? Porque Él dijo, el que crea en mí, el que crea en mí, Tiene vida eterna. el que cree en mí, Tiene vida eterna. ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Hay constancia o no hay constancia? ¿Y por qué lo dijo antes de pronunciar lo que sigue el 51? Yo soy el pan vivo. ¿Hay que creerlo o no? Él lo dijo. Y la Iglesia Católica dice, ¿qué hacemos aquí? ¿Le creemos a los evangélicos o le creemos a Cristo? ¿Qué dijo Cristo? ¿Otra vez? Yo soy el pan vivo. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Él es el pan vivo. Oye, ¿un pan vivo? Vaya, compren en la panadería un pan vivo. Eso no existe en ninguna parte del mundo, solo en la iglesia de Cristo. Hay un pan vivo. Vean a Castañeda, al ateo que se convirtió y analiza ahora los milagros eucarísticos. Ricardo Castañón, donde él le comprueba al mundo ateo que en ese pedazo de pan está el cuerpo y la sangre de Cristo con pruebas científicas. Es en pan vivo. Dice Jesús, el que crea en mí tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que creer? ¿Otra vez? 51. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Eso es lo que tenemos que creer. ¿Qué más tenemos que creer? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No somos tontos. No somos tragahostias. Somos inteligentes. Si alguno come de ese pan, vivirá para siempre. Y dice el protestante, bueno, ustedes que no estudian la Biblia, no se dan cuenta que ese pan es la Biblia. Porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted dice, ay, ese sí sabe. Pero usted se dio cuenta que en Emaús, primero les explicó las escrituras y después vino la cena. Usted, tarea para casa, no tengo tiempo para explicarlo. San Marcos, capítulo 6, versículo 34. Primero les explica las escrituras y después en el 35 los lleva a la multiplicación de los panes y dice, denle ustedes de comer. Y les dio de comer y todos quedaron satisfechos. Primero la palabra y después la Eucaristía. Entonces, eso es tarea para la casa. Y ahora ven ustedes, coman, yo soy el pan vivo bajado del cielo y que coma de este pan vivirá para... Atención, respiren profundo. Aquí viene la revelación del misterio. ¿Lo cree o no lo cree? Pregúnteme si me importa. Lo único que tengo que mostrarle el capítulo y versículo y exponerlo. Y si no lo quieren creer, seguimos siendo amigos. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo y después llorarán si no quisieron creerlo. Ahí viene. Escuche, otra vez. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Oferta. Si alguno comiere de este pan, Oferta. vivirá para siempre. ¿Y qué es ese pan? Y el pan que yo daré, Listo.
Una foto. ¿Qué es el pan? Es mi carne. ¡Pácata! ¿La Biblia? No, otra vez, el pan que yo daré, otra foto para los protestantes. Es mi carne. No, niño, el pan que yo daré. El pan que yo daré es mi carne. ¡Pácata! Tome, protestantes que me están escuchando. No es la Biblia, es su carne. Pero ¿será verdadera comida? ¿Será verdadera bebida? Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida. ¡Ah, bárbaro! No es un símbolo. Es la cena del Señor. Es una verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Y es verdadera bebida. Y hay dos opciones. ¿La recibo creyéndole a Cristo o no la recibo creyéndole al diablo que nos mandó a los protestantes para que no creamos? Versículo 53. No queda tercera opción. Son dos opciones, no más. O no crees o crees. 53. Y Jesús les dijo, Y Jesús le dijo, primer grupo, los protestantes que no creen. de cierto os digo, No está jugando, está hablando en serio. si no comiereis la carne del Hijo del Hombre Si se mete a protestante y no vuelve a misa a comer la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, y no bebe su sangre, aunque se llame cristiano evangélico, no tendréis vida en vosotros. si no come, si se mete a protestante y no come la carne del Hijo del Hombre, No tendréis vida en vosotros. entonces Satanás manda a los protestantes para que saque a los católicos de la iglesia de Cristo y no coman su cuerpo y su sangre para que no tengan vida eterna. Y hay tontos que dicen eso es lo mismo ser católico que ser protestante. El cura Toro lo que le gusta es pelear con los protestantes. ¿Seguro? ¿No será que usted no tiene fe? ¿No será que no ha leído la Biblia? Algo pasa. Ahora, ¿qué pasa si me quedo en la iglesia y como la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué se quedó ahí? Quédate con nosotros. Entró para quedarse y se quedó en el pan. ¿Qué tal si lo comemos? El que come mi carne El que es católico y no se va al culto protestante a comer galleta con Coca-Cola, el que come mi carne y bebe mi sangre, y bebe mi sangre, atención, atención, información de última hora. El que come mi cuerpo y beba mi sangre, ahí viene, respiren profundo. Oferta, oferta. tiene vida eterna. Eso, dijo una por allá. Eso. Tiene vida eterna. ¿Y qué más? Y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! Eso es para ti. Eso es para mí. Mas, sin embargo, la cena está preparada. Pero cada uno saca la excusa. Y, Señor, me acabo de casar. Señor, acabo de comprar un campo. Señor, acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que probarla. Las excusas que sacamos para ir a misa. Yo vivo mi fe a mi manera. Yo no voy. Termino. Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ustedes y yo seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Que no está en la Biblia Reina Valera? Se lo leo de la Reina Valera aunque le quitaron sabiduría. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, hecho dado, ofrecido una vez y para siempre. Significa que siempre que vaya a misa será lo mismo. Lo mismo. Escuchen. En la cual voluntad somos santificados. No corra, papá. Es que el problema es que cuando corremos nos perdemos el saborear cada palabra que tiene un significado, un valor, un contenido grande. Otra vez. En la cual voluntad en la cual voluntad, o sea, en la voluntad de,
que se refiere a la voluntad de Dios, somos santificados. ¿somos santificados metiéndonos a evangélicos? Vamos a ver cómo. Lupita, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Ustedes quieren ser santificados? Ahí viene, ahí viene. ¿Somos santificados? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, somos santificados. Pregunto, ¿el diablo lo sabe? ¿El diablo quiere que ustedes sean santificados por el cuerpo de Cristo? Por eso el diablo manda a los protestantes a que le diga a ustedes no vayan a misa, vamos para el culto. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia y Jesús dice que el que cree en Él tiene vida eterna, yo, Luis Eduardo Jaime Toro, tomo la opción de creerlo a Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, aunque sea evangélico, va al Padre si no es por Él. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Y si no quieren creerlo, pregúntenme si me importa.